Muy buenas tardes, tengan todos nuestros seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. Me da gusto estar con ustedes lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Y bueno, pues más gusto me da tener ahorita a uno de los panistas más importantes de Sinaloa. Fue diputado, fue alcalde de la región más bonita, muy parecida a la región de los Capulines, la región de Paso del Toro, Paso del Macho, Veracruz, es Salvador Alvarado. Y dirigente panista, y me refiero a Adolfo Rojo Montoya. Amigo, bienvenido, qué gusto que aceptaste esta invitación, Adolfo. Muchas gracias por la invitación, querido Toño, la verdad muy agradecido y muy halagado, muy generoso por tus palabras. Y pues estamos aquí para hablar un poco de lo que nos gusta. La verdad que sí, hablamos sin que nos paguen, Adolfo. Así es. Y ya estamos, ya se está calentando el ambiente, Adolfo. Veo ya que los partidos están haciendo sus ensayos, sus primeros lanzamientos, buscando fortaleciendo sus estructuras y buscando a sus posibles candidatos al 2024, ¿no? Efectivamente, ya como bien dices, pues ahí vemos los escarceos que se dan en la misma Cámara, donde pues la tan multicitada ya contrarreforma, los últimos cambios de la reforma energética, y eso pues ha puesto como un fiel de la balanza para ver si se va a mantener o se va a separar, para ver si va a haber un contrapeso real en la oposición unida. Si se mantiene el Va por México, pues ya se habla, pues ya la numeral ya la tenemos, a través de esos 57 votos que tiene la Cámara de Diputados el PRI, si se dividen y si se va la mayoría de ellos, apoyar los 277, 270, algo así, votos que tienen los aliados del partido en el gobierno, en este caso Morena, el PT, el PANAL, de alguna manera pues ya le daría las 2/3 partes para tener mayoría calificada y sacar adelante esa propuesta. El propio presidente se ha encargado de mantener en el ánimo el proceso electoral desde que ingresó el 2018 a esta responsabilidad, porque él, pues ya lo vimos cómo se comportó, y muchos dicen que la ausencia de él el día de ayer en la Cámara Alta, en el Senado de la República, se debió principalmente a que no quiso tomarse la foto con Ricardo Monreal, el contrincante de su candidata, Sí. Entonces por ahí terminó el episodio. Él se la quiso sacar de que le tuvo temor a que le faltara el respeto a la investidura a la senadora Lili Telles, pero la verdad que hay mucho que decir en ese sentido, pero yo creo que el fondo finalmente fue político para no tomarse la foto con Ricardo Monreal y nulificar lo que hizo la semana pasada con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En el caso de Acción Nacional, a mí la gran preocupación que me tiene en la oposición es que logren realmente unificar, no nada más el Va por México, porque de alguna manera yo creo que pudimos haber ganado más en el proceso pasado, el 6 de junio, si se hubiera mantenido la oposición un poquito más fuerte y hubiéramos recuperado lo que daño nos ha hecho en algunos estados, como el caso de Sinaloa. Lo digo yo muy claro: 2018, 2016, 2021 prácticamente fueron puras designaciones. Hoy repetimos la historia de esas malas decisiones, donde se entromete el Comité Ejecutivo Nacional, se entromete en algunos estados,
y la fórmula es muy fácil para que esos estados se mantengan fuertes, para que esos estados salgan adelante, es que haya unidad en los partidos, Así es. todos los partidos, que no haya una simulación. Y lo vimos en Aguascalientes, lo vimos en Chihuahua, donde pareciera que el CEN, ahí hubo una oposición, pero se pusieron de acuerdo los panistas locales, sacaron adelante proyectos locales con éxito. No se diga Querétaro, Sí. que ratificó la gubernatura. Ahorita Querétaro y Guanajuato son de los estados donde hay una solidez muy fuerte de Acción Nacional, y precisamente en el destape que hizo hace algunos días nuestro dirigente nacional Marco Cortés Mendoza, y menciona a Maru Campos, menciona a Francisco Cabeza de Vaca, menciona al gobernador de Yucatán, a Mauricio Vila, menciona al propio Ricardo Anaya, y menciona también a Francisco Domínguez, ex gobernador de Querétaro, para la posible sucesión en el 2024. Ya con esa sola expresión, ya hay molestia de un sector importante de Acción Nacional, porque no vuelve a mencionar a Margarita Zavala. No es que yo la esté impulsando, sí, pero de alguna manera Margarita Zavala, precisamente hubo esa división en el 2018, porque no había condiciones de Acción Nacional, bloquearon precisamente su participación. Yo era coordinador de Rafael Moreno Valle, sí, y Rafael Moreno Valle sucedió algo como lo que acaba de suceder en la renovación de la dirigencia nacional. Cuando se abrió la convocatoria, me acuerdo muy bien, a principios de diciembre del 2018, la convocatoria decía, sale el viernes la convocatoria, creo que por allá el viernes 15, 18, no sé, de diciembre, y el registro era el domingo. No se habían circulado los padrones en los posibles candidatos, y ya en ese momento ya Ricardo Anaya ya tenía las firmas precisamente de apoyo de todo el país, de los estados que lo iban a respaldar. Entonces Rafael Moreno Valle nos convoca a todos los coordinadores estatales en la Ciudad de México para decirnos que iba a declinar, que se iba a concentrar en Puebla como lo hizo, porque no había condiciones precisamente en la Acción Nacional. Ya Margarita y Felipe Calderón habían tomado la decisión previamente a ese suceso de la convocatoria de retirarse, porque miraban precisamente que el suelo no estaba parejo. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera a muchos panistas del país nos preocupa. sí. Yo no veo un partido fuerte, y sigo creyendo que el partido más fuerte es Acción Nacional, en el sentido de que es el que tiene una estructura, es un partido que en su vida de su fundación es un partido de cuadros ciudadanos. Lo que pasa ahorita en el partido, en el gobierno, da de cuenta que le atinaron a una marca, la posicionan, pero ese partido funciona sin estructuras. La estructura de ese partido es precisamente la estructura de gobierno, como funcionaba anteriormente la estructura del PRI-gobierno. El PRI-gobierno. Entonces hoy Morena repite ese modelo, repite lo que tanto cuestionaba precisamente el entonces aspirante, hoy presidente de México, donde decía que los programas sociales servían precisamente con un fin electoral. Hoy lo vemos en el programa Bienestar, vemos pues con más de 20 millones de beneficiarios en los programas de asistencia de parte del gobierno federal, que lo están realmente utilizando. Ya ha habido mucha evidencia en ese sentido. Entonces, más que muchas figuras nuestras de Acción Nacional, yo lo digo porque Acción Nacional, empezando por una persona que tú conociste muy de cerca, al Maquio Cloutier, claro. Él venía de la trinchera ciudadana, él venía precisamente de Coparmex, de los organismos empresariales, de la lucha ciudadana, y como decía don Jorge del Rincón, me acuerdo muy bien, dice, yo invité a Manuel a que se incorporara al PAN,
Manuel invitó a Vicente Fox para que se incorporara al PAN. Decía, yo soy el abuelo político de Vicente, decía don Jorge Alrencón, a lo mejor alguna vez te tocó escucharlo. Sí, cómo no, varias veces. Y la verdad, en ese sentido que se expresaba de Vicente Fox, y ambos venían precisamente de ser trincheras ciudadanas. Hoy veo a varios gobernadores nuestros que han hecho un buen papel, Diego Sinué de Guanajuato, Francisco Domínguez, pero yo me acuerdo muy bien por allá en el 98, 96, 97, cuando era gobernador Vicente Fox, cuando rompió por primera vez los paradigmas de Acción Nacional y andaba en cruceros, andaba de campaña en campaña en todos los estados del país, haciendo presencia. Hoy no veo a nuestros gobernadores haciendo un recorrido nacional, como lo hizo en su momento Vicente Fox. Así es. Y eso no les permite posicionarse, vamos a decirlo, para un futuro del 2024. Yo creo que tenemos que reordenar la casa, tenemos que reunificarnos como oposición, como una posible alternancia para el 2024. Yo creo que es viable, estamos a tiempo, pero sí necesitamos que las reglas del juego queden claras y queden de alguna manera en un equilibrio para que todo el que desee participar, sea miembro del partido, sea de otro partido, si se va a la alianza del Va por México, pero que haya condiciones de competitividad para que no lleguen nada solamente las tres cúpulas de los tres partidos y digan, saquen un acuerdo entre ellos, se repartan el pastel y acomoden las fichas a su mejor conveniencia. Yo creo que eso no le ayudaría a una oposición para que tuviera credibilidad sobre el electorado, sobre el ciudadano en el 2024. Esa es mi opinión, más todo lo que podamos platicar enseguida. Sí, fíjate que tú tienes mucha razón. La presencia de esa fracción importantísima para el PAN, que es Margarita Zavala y Felipe Calderón, es fundamental. Y efectivamente ahorita estoy revisando y Marco Cortés no lo mencionó cuando habló de los posibles aspirantes de la alianza. Y bueno, seguramente esto va a originar y crear resentimientos nuevamente. ¿Por qué? Porque ellos, como que yo ya veía que se estaba otra vez fortaleciendo esa área, y con esto creo que le pega un garrotazo nuevamente a esta posible unidad, ¿no? Efectivamente, o sea, hoy fue candidata Margarita precisamente en la Ciudad de México, en un distrito federal, ganó abrumadoramente. Sí. Hubo señalamientos incluso desde la mañanera de que había habido fraude, porque casi había votos así mayoritarios, así como que no hubo oposición en ese distrito donde jugó Margarita Zavala, en algunas casillas donde arrasó. Y de alguna manera fue señalada desde la mañanera de que había hecho chanchullo, que había hecho fraude. Sí. Yo sí creo pues que para el siguiente proceso electoral el PAN necesita recuperar precisamente la participación de los periodistas. Yo se lo digo muy claro, y eso es sentido común, es criterio. Si nosotros, los miembros del partido, no nos involucramos en el proceso electoral para elegir a nuestros candidatos, ¿cómo nos vamos a sumar al proceso constitucional cuando vemos que designan, y no es que sean malas personas, designan, sacan de la chistera a Juan o a Pedro o a Jesús o a Lucila, a María y a Fernanda, hombres y mujeres, porque ahora es 50-50, pero no están identificados, no hicieron un trabajo previo de contacto, de sensibilización, de sumar al padrón, a la militancia, a la estructura, al simpatizante. Creo que es fundamental precisamente volver a recuperar los procesos democráticos hacia el interior de Acción Nacional y más. Recuerda que el Va por México era una propuesta donde iba a haber perfiles con ciudadanos, donde se les iba
poder sumar, incorporar para representarlos. Y si hablamos de, en cada uno de los estados pasó algo muy similar. Aquí en Sinaloa, los 2 distritos federales que le tocó Acción Nacional, la vez que ahora la campaña que acabamos de tener, no, eran 2 personas honorables, pero no estaban vigentes ni en el distrito 1 ni en el distrito 2, Agustín Peña y Paloma Meneses, que fue una propuesta nuestra de acción, no estaban vigentes. En los distritos del PRI, que le tocaron al PRI, pues fueron 5 distinguidos priistas, a excepción de Sergio Esquerpeiro, pero los otros 4 eran distinguidos priistas. El distrito que le tocó al PRD se lo dieron a Germán Escobar. No que sean malas personas, insisto, y tenían presencia, pero al momento de ser designados, pues los dejaron de alguna manera solos, rásquense con sus uñas, no se incorporó la estructura y fue muy obvio el proceso electoral que acabamos de tener. Hubo una división del PRI, hubo una división del PAN, se acomodaron como de manera convenenciera, y hoy lo vemos donde algunos simularon, otros abiertamente se fueron a trabajar con Rubén Rocha Moya, y eso no es que esté mal, fue una decisión de cada particular, pero yo creo que lo que está mal es que los partidos no supieron convencer a su estructura, a sus liderazgos, no supieron poner las condiciones para que no hubiera una deserción, para que tendrían que haber provocado emociones, tendrían que haber provocado compromisos, y eso que pasó en Sinaloa pasó en el país. Pudimos haber ganado más espacios, pudimos haber ganado más diputaciones federales que las que hoy se ganaron, pero este es un reflejo de lo que acabamos de ver. Le dieron las posiciones, así como, y por qué no decirlo, en Querétaro, la mayor parte de los candidatos era gente perfilada e identificada con el gobernador en funciones, Francisco Domínguez. Sí. Igualmente pasó en Guanajuato. En Aguascalientes, pues ahí la alcaldesa de Aguascalientes se rebeló al gobernador y pudo sacar adelante, y es diputada federal. Maru Campos de Chihuahua se pudo imponer porque el Comité Ejecutivo Nacional no respaldó a Javier Corral en querer imponer a Gustavo Madero, y fue un proceso local, lo dejaron libre para que participaran los miembros activos del padrón allá en Chihuahua, y Maru Campos ganó la interna y luego ganó la constitucional. Eso le ayudó a Maru Campos para sacar adelante con éxito el proceso electoral a la gobernatura en Chihuahua. Y así nos podemos ir con cada uno de los estados, cómo quedamos por decisiones, por la intromisión en muchos casos del Comité Ejecutivo Nacional, que no ayudó. En algunos casos, creo yo que fortaleció el dejar solos a los panistas, ser coadyuvante, ser subsidiario, como dicen los principios de doctrina de Acción Nacional. Hay que ser subsidiarios, te ayudo hasta donde ocupes, no tengo que resolver todo el problema. Y yo creo que Acción Nacional nos debe de permitir ponernos de acuerdo en lo local, pero las carteras de Acción Nacional hoy no están funcionando como en el pasado. Antes se nos capacitaba, había política, había disidencia, construíamos precisamente en el disenso. Hoy ese es un problema que tenemos en todos los partidos, no se diga el partido del presidente, donde esas famosas encuestas patito nunca fueron publicadas ni sus métodos. O sea, eso ya es el extremo. ¿Por qué? Porque ahí solamente dicen o apoyan o respaldan lo que dice el presidente, y hay aquel que se oponga o que lo señale. En el caso de Acción Nacional, todo el tiempo hemos estado acostumbrados, y ha sido desde su fundación, ha sido ya un principio que podamos construir en nuestras diferencias. Y lo decimos, me acuerdo yo muy bien de una reunión que tuvimos cuando yo era integrante de la Comisión Permanente Nacional. Decía Luis Felipe Bravo. Luis Felipe Bravo era director de la Coparmex, sí, cuando Vicente Fox era
que andaba de aspirante precisamente. Decía Luis Felipe Bravo: señores, en Acción Nacional siempre ha habido línea. ¿Por qué? En los órganos colegiados lo que resolvía la mayoría, por ahí nos íbamos todos. Y hoy yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de hacer mi amigo, mi líder, y lo respeto y lo admiro, Gustavo Madero. Sí. Se separa del PAN, del grupo parlamentario. Acuérdate que cuando él era dirigente nacional, los felipistas, Ernesto Cordero, Roberto Gisbert, otros, se separaron del grupo, le contradecían al dirigente nacional, que era Gustavo Madero. Sí. Hoy parece que él quiere aplicar lo mismo que a él le sucedió. Está contradiciendo la figura del dirigente nacional, y en esa parte es la que yo no estoy de acuerdo, porque si el grupo mayoritario de Acción Nacional resuelve en un sentido, todos los integrantes tienen que sumar. No pueden cada quien, como decimos, a nuestra conciencia, y ahora con yo creo que no es así. Tenemos que generar, y eso es lo que por eso se toma este tipo de decisiones, porque no hay disenso, no hay discusión, no hay acuerdos, solamente quieren imponer una línea, y eso es lo que no debe de suceder. Tenemos que aprender de nuestros errores de no hace mucho tiempo, para que el partido recupere esa vigencia del 88, el 2004 con Diego Fernández de candidato, el 2000 con Fox, el 2006 fue algo muy fuerte, muy discutido. Siendo presidente Vicente Fox, quería imponer a su delfín, al secretario de Gobernación Santiago Krill, y los panistas, irreverentes como es su ADN, rechazaron la imposición del gobierno de Vicente Fox. Era Santiago Krill, y fue precisamente Felipe Calderón. Y en el 2012, la misma historia con Felipe Calderón, quería imponer a su delfín Ernesto Cordero, y los panistas irreverentes apoyamos a Josefina Vázquez Mota. O sea, sí, tenemos historia de éxito que tenemos que entenderlas así. Precisamente Vicente Fox se impuso al panismo tradicional porque se adelantó. Antes estaba vetadísimo manifestarte, y Vicente Fox, como gobernador, se empezó a manifestar con la intención de querer ser presidente de México, y recorrió el país y se impuso al mismo Diego Fernández, que tenía mucho panista, quería que repitiera el 2000 de candidato, y Vicente Fox se les adelantó a los tiempos. Fíjate, Adolfo, tiene mucha razón. Hay un alejamiento del quehacer político de los dirigentes de los partidos, y es correcto como lo dices. Lo mismo ocurre en el PAN, lo mismo ocurre en el PRI, en Morena, en todos los partidos. Pero lo que le ocurre ahorita al PAN y al PRI, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es la oposición. Y bueno, no pueden menospreciar ni a los miembros, ni a los simpatizantes. Y bueno, creo que está ocurriendo eso. Hay soluciones de cúpula, como bien lo dices, y esas soluciones de cúpula, Adolfo, puede traer serios problemas para el PAN, para el PRI, incluyendo Morena. El otro punto que mencionas y que me gusta cómo lo reflexionas es el caso de Gustavo Madero. Yo mi respeto para Gustavo Madero. Es uno de los políticos que hasta el momento ha mostrado mucha solidez. Sin embargo, creo y coincido contigo, ese abrirse y salirse de la estructura del control partidista le pega muy duro al partido adentro, muy duro. Efectivamente, pero es por lo que te digo, porque no hay discusión, no hay consenso, no hay acuerdos en los grupos parlamentarios, en los órganos colegiados.
qué es lo que tanta falta le hace al Partido de Acción Nacional. Gustavo fue respetuoso cuando dice me separo del grupo parlamentario, pero no me voy del Partido de Acción Nacional. Pero es de alguna manera porque se sienten ya bloqueados, no pueden opinar siquiera, no son consideradas esas opiniones, y eso es lo que no solamente sucede en el grupo parlamentario del Senado, está sucediendo en la mayor parte de los órganos colegiados del Consejo Nacional. El Consejo Nacional, mira, el sábado pasado hubo reunión del Consejo Nacional. Adriana Dávila, una mujer aspirante, pidió la palabra. Dice, no tiene derecho porque no es miembro del Consejo. En otro momento, hubiera sometido el secretario del Consejo que se le permitiera claro, hablar, lo hubiera sometido a votación, estoy seguro que el Consejo lo hubiera aprobado, pero no le permitieron el derecho a participar. Hoy Gerardo Priego, también otro aspirante de por allá de Tabasco, ganó un recurso donde manifiesta él que no hubo reglas, no hubo piso parejo, donde hubo actos anticipados de campaña de Marco Cortés. Con esto no estoy diciendo que estoy en desacuerdo de Marco Cortés. Creo que Marco Cortés, de alguna manera, vamos a decirlo, si lo vemos en numeralia, lo que el PAN dejó en 2018 y lo que el PAN obtuvo en el 2021, hubo un crecimiento. Estoy de acuerdo, hubo un crecimiento, pero insisto, pudimos haber ganado más. Si hubiéramos sacado otro tipo de acuerdos, hubieran sido más incluyentes en muchas regiones del país, donde hoy en Sinaloa tenemos el peor resultado en la historia moderna de los últimos 20 años del PAN en Sinaloa. Fíjate que totalmente, ese fue un fracaso total. Aquí hay otro elemento importante, es que gente también como Javier Corral, que independientemente de su postura, de su línea, de sus acciones, tu rostro se ve muy oscuro. Sí, voy a encender la luz. Ya estoy más. No, bien. ahorita sí, perfectamente bien. Oye, entonces Javier Corral, que no deja de ser uno de los importantes activos del PAN, independientemente de que sea del ala izquierdista dentro del PAN, vamos a decirlo así, pero es uno de los líderes naturales que se les está yendo del partido. Casi tiene un pie fuera del PAN. Pues precisamente yo creo que Javier Corral es un auténtico panista, de los que te digo. De los ADN del PAN es ese. Sí. Es irreverencia natural, o sea, nunca se le ha limitado el derecho a disentir, a expresarse. En los órganos precisamente se le daba la oportunidad de participar, de diferir, de no estar de acuerdo. Y Javier, 2 veces senador, 2 veces diputado federal, diputado local, fue procurador por el primer gobernador panista Francisco Barrios en Chihuahua. Así es. O sea, un panista que tiene mucha trayectoria legislativa y que le tocó la suerte de ser gobernador del estado de Chihuahua. Creo que se siente él no identificado con el panismo con el que se desarrolló. A un lado de Luis Eche Álvarez, a un lado de Pancho Barrios. O sea, panistas, tú recordarás muy bien las luchas de Pancho Barrios. Claro que sí. Donde tomaban las plazas, donde hacían huelgas de hambre. O sea, y eso es lo que se reclama mucho en Acción Nacional. Yo creo que aparte de hacer un buen gobierno, necesitamos tener claro las ideas nuestras, los principios de doctrina y luchar por ello. Yo creo que Acción Nacional, esperemos, ahora con lo que acaba de suceder hace algunas semanas, con el tema del partido de extrema derecha de Vox, sí, que estuvo
la reunión con los senadores y que la justificante fue que fue una decisión propia de los mismos senadores. Entonces, yo sí creo que nosotros en Acción Nacional no tenemos que titubear en lo que defendemos, en la vida. No estamos a favor del aborto. Tenemos que defender la libre competencia, el libre mercado, la economía, la clase media, que se siente identificado en ese sector, sí, aspiracionista, dijera el otro, ese sector con derechos a crecer y a prosperar. No podemos aspirar a que todos seamos iguales, pero iguales de jodidos económicamente hablando. Yo creo que tenemos que aspirar a que todo el mundo tenga la oportunidad de superarse, de crecer, un libre mercado en todos los sentidos, educativo, empresarial, productivo. Y el sector del campo se siente descobijado, desprotegido, y con pura demagogia los tranquiliza. Yo sí creo que tenemos que ver ese tipo de luchadores, porque ya yo fui presidente de Cámara de Comercio en los tiempos allá de Cesario Castillo Barraza, acá en Culiacán, 95-97, y yo veo a los líderes en su gran parte cooptados, con mucho respeto lo digo, pero no representan al sector en el que están. No. Necesitan involucrarse más y partírsela con ellos. Oye, ya vi unas fotos hace la semana pasada de unos líderes empresariales del sector agrícola ya levantándole la mano al próximo secretario de Agricultura que supuestamente anunció el candidato aquí, el gobernador electo aquí en Sinaloa, y ese sector está inconforme con ese nombramiento porque esos 3 años pasados no hizo nada por el sector joven que ya mueven para próximo secretario. Y ese tipo de cosas son las que se están viendo y que no podemos estar permitiendo. Tú sabes que yo soy tranquilo, pero me gusta decir las cosas por su nombre, en un plano de respeto, porque a mí me interesa que si yo me equivoco, pero que podamos platicar y ponernos y construir un proyecto de unidad, porque finalmente la política es eso, buscar puntos de encuentro donde nuestras diferencias podamos transitar. Oye, ¿cómo ves tú? ¿Crees que esa unidad entre PRI y PAN está por fracturarse o cómo la sientes tú? Mira, ya está muy difícil meter las manos por unos o por otros. Ya ves el grupo de los que gobiernan, las 27, 28 casas de aquel, vemos todo el salinismo que está en el gabinete en funciones, la gente identificada con ese expresidente, el innombrable, como lo decían en antaño. Vemos en el PRI todos los desaciertos en el tema de transparencia y de corrupción que hizo el dirigente nacional Alejandro Moreno Alito en Campeche. Sí. Vemos a Rubén Moreira, hoy coordinador del grupo parlamentario de ese partido en la Cámara de Diputados, que de alguna manera eso los inhibe para participar de una manera más frontal y realmente le tienen un poquito de temor a Santiago Nieto. ¿Por qué no decirlo de esa manera? Porque el presidente, a sus aliados políticos, vemos a Manuel Velasco, vemos a muchos de ellos, a Napo, el hoy senador, que lo hizo candidato estando en Canadá, y luego ya vino con fuero a tomar protesta. Entonces yo sí creo que tenemos que tener mucho cuidado y esperemos que tengan el valor de realmente mantenerse, porque si el PRI hace reformas a sus estatutos, va a votar esta contrarreforma de la mano de Morena. Eso no me queda de duda, porque para poderla votar, acuérdate, en el 2018 nunca lo habían hecho, tuvieron que hacer una reforma en ese partido para permitirle a un candidato ciudadano que nunca había
ganado una elección, como fue José Antonio Meade. José Antonio Meade. Ya le permitieron. O sea, se miraba el acuerdo. El grupo Atlacomulco, el grupo de Peña Nieto, se ve muy claro el acuerdo que hubo con este gobierno en turno, y está pagando los favores, porque ahí está Emilio Lozoya, ahí está mucho de esa gente que anda persiguiendo, que por menos cosas Rosario Robles está en el bote y todo ese grupo está en la impunidad y no sabemos dónde esté. Sí, la verdad es que veo esos dos fuerzas que se empiezan a distanciar, empiezan a tener conflictos internos incluso, para poder uno, en el caso del PRI, justificar de qué manera puede hacer alianzas con Morena. Y bueno, pues eso le ha molestado al PAN, lo ha manifestado varias veces a través de sus dirigentes, y vemos que las cosas no están tan planchaditas, pero hay algo más grave todavía. Hay un menosprecio al elector por parte de esas cúpulas dirigentes. ¿O me equivoco? Los velos se autoimpusieron precisamente. Rubén Moreira, ahí está la que era secretaria general Villano, esposa de Rubén, hoy diputada federal, era la secretaria general. El mismo presidente nacional de ese partido, Alejandro Moreno Alito, se autodesignó como diputado. La de comunicación, la sinaloense Paloma Sánchez, ahí va la diputada federal plurinominal. Y pues aquí fue un desacierto, creo yo. Se rieron de nuestro dirigente estatal, porque yo hablo de nuestro dirigente porque íbamos juntos los tres, de Jesús Valdés. Lo mandan allá de lástima en la posición 10 de la lista del PRI. Sí. Y hoy, en la historia de Sinaloa, de la legislatura, no hay un solo diputado federal sinaloense de los dos partidos, porque Paloma y los de Morena, que presida una sola comisión. O sea, hoy sí estamos a ver, a la buena de Dios, a ver quién nos defiende en la Cámara de Diputados. Pues no tienen a quien los defiende en la Cámara de Diputados, y no tienen ninguna defensa ahorita prácticamente. Es muy complicado el escenario para el PAN y para el PRI. Y por ejemplo, yo respeto mucho la decisión de Marco Cortés en hablar de mucha gente, pero hay gente que, con todo respeto, que no tiene por qué mencionar, como es Ricardo. Oye, la verdad es que anda huyendo. O sea, ¿cómo lo puedes incorporar a una lista que te hace daño y deja por fuera a una que sí se la jugó, como es Margarita Zavala? Y el otro, y fíjate, aquí tengo Ricardo Anaya, la verdad yo no lo veo con tamaños, pero yo no sé de estos de Cabeza de Vaca, de Mauricio Vila, de Diego Sinué y de Francisco Domínguez. El que más de todo me parece bien es Francisco Domínguez y el mismo Mauricio Vila, que han tenido muy buenas administraciones, que no los han podido atrapar. Y no sé, algún otro, no sé, dentro de estos que se manejan, ¿tú a quién le ves perfil como decir, estos van a arrancar? Mira, tú dijiste, pues lo dijiste muy claro, y empezaste, ahora sí, voy a empezar por el final. O sea, ¿quién ha trascendido a su estado con una buena imagen? Sí. Mauricio Vila, Francisco Domínguez. Cabeza de Vaca iba muy bien, y de repente frenó. Sí. Frenó. Vinieron ahí unas órdenes incluso de desafuero de parte creo que se entendieron mal los procedimientos. Se ha venido defendiendo, pero se han
de alguna manera conformados solamente con hacer presencia en su respectivo estado. Sí. Yo de Mauricio Francisco Domínguez espero yo que se les permita hacer presencia nacional, y eso es lo que no, te lo digo y te lo reitero, porque decía de Vicente Fox cuando fue gobernador. Hoy no veo a nuestros dirigentes, a nuestros gobernadores haciendo presencia nacional. No. Como andaba Moreno Valle. Así es. Moreno Valle, hay muchas teorías de lo que pudo haberle sucedido y muchos podemos coincidir en parte de esas teorías, y le cortan la existencia en un accidente aéreo al arrancar la administración. Y la vieja clase política, los políticos de antes, decían, los grandes golpes se dan al arranque de las Claro. Y ahí no nomás salió Moreno Valle, salió su esposa Marta Erika Alonso. Entonces, eran perfiles que con inteligencia, no eran groseros, vamos a decir, en sus expresiones, pero se manifestaban como una oposición real, seria. Y eso es lo que creo que nos hace falta. Nos hace falta llegarle a la gente, pero necesitamos dos tipos de campaña. Y tú que tienes muchos años en los medios lo sabes perfectamente. Hacer presencia en el aire, pero hacer bajar a la tierra. Totalmente. Y Ricardo Anaya, como le digo yo, es un chico millennial, puras redes sociales. No todo el país es Nuevo León como el tema de Samuel García. Así es. O sea, hay mucho territorio nacional que requieren hacer presencia, pero no solamente en búsqueda de un proyecto personal o de un pequeño grupo. Necesitan hacer presencia en la lucha, en la toma en la defensa de los agricultores, de los pescadores, de los comerciantes, ganaderos y de muchos sectores en el país. No solamente para ir a grabar un espectacular, un anuncio y hacerse propaganda, que se siente, porque esto de los procesos electorales y esto del oficio del servidor público es algo que se tiene que sentir. La gente siente cuando eres verdadero, cuando no finges. Sí. Y yo creo que en México tenemos, me acuerdo yo platicando varias veces con Emilio de Cochea Luna, hay grandes líderes en el país. Es cuestión de acercarse a ellos y convencerlos, venderles un proyecto para que se involucren. Pero lo que pasa con todos los partidos es que están cerrados precisamente y están cooptados por los grupos de poder, todos los partidos. No estoy hablando solamente del PAN, Morena, PRI y los demás partidos chicos ni se digan. Oye, Adolfo, pues yo la verdad te agradezco muchísimo que nos hagas esta radiografía de lo que está ocurriendo en el PAN y en los otros partidos, y en la medida que se acerque, pues me vas a permitir que nos sigamos viendo para seguir tocando estos temas que son fundamentales y sobre todo aquí en Sinaloa. Imagínate un proyecto donde vaya Claudia Sheinbaum por ese partido del gobierno y va contra Margarita Zavala. Se pondría una cosa muy candente. Yo apoyé a Josefina Vázquez Mota, yo apoyé a Moreno Valle en el proyecto del 2018, pero en una oportunidad donde haya suelo parejo en los partidos para elegir candidatos, en una contienda de estas dos mujeres se pondría algo muy interesante. Así es. Bueno, pues Adolfo Rojo Montoya, muchas gracias por haber aceptado, amigo. A ti, Toño, un saludo para todos tus seguidores y muchas gracias por la oportunidad y muy halagado por todas tus expresiones. Gracias, Adolfo Rojo Montoya, un distinguido líder de Salvador Alvarado y de Sinaloa. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias a ti.